Bienvenidos a la sección 9, cápsula 4. Después de las enseñanzas de la doctora, verdaderamente importantes y que van al punto, nos damos cuenta finalmente que nuestro pueblo, nosotros como mexicanos, vivimos una auténtica ignorancia sobre lo que debe de ser nuestra participación cívica y más aún nuestra participación política. Entonces, hemos sido gobernados por políticos que no están surgidos de la base. Son arreglos que se hacen en un mundo de intereses, de conveniencias, pero como decía la doctora, si no se trabaja a fondo con la base, no van a surgir nunca los auténticos líderes, los auténticos representantes del pueblo, los que llevan verdaderamente en su espíritu y en su esencia los cambios necesarios. Es increíble y muy triste el observar que aún siguen las prácticas estas que tanto daño nos han hecho. A ver, compañeros, dicen en las asambleas, ¿quién vota por fulanito de tal? Levanten la mano. Y ahí tiene a uno viendo que unos votan por uno, otros votan por otro, pero no hay un perfil del candidato. No hay realmente una idea de que ese candidato nos va a representar a todos. Es simplemente la conveniencia, el compadrazgo, el que se da, el amiguismo surge de estas formas inútiles y perversas de elegir. Tenemos que trabajar con la base, tenemos que formar al ciudadano virtuoso, al ciudadano político y dispuesto a base de el trabajo, haberse forjado una personalidad del político que la cuarta transformación necesita. ¿No es así, doctora? Claro. Si no, no va a haber cuarta transformación. O sea, es una utopía. La cuarta transformación tenemos que verla como una utopía. O sea, una utopía que nos estamos acercando al ideal de un país que todos soñamos y que tenemos que hacer el ejercicio de qué es ese país que todos soñamos, qué es esa comunidad que todos soñamos para poder tener la realidad y la utopía alcanzar. Entonces sí vamos a poder estar hablando de un desarrollo endógeno, no exógeno, impuesto. Y en este sentido, vamos ya aclarando más el concepto de qué es la conciencia política. La conciencia política no es más que un proceso de concienciación, ¿sí? Es un proceso de concienciación, como diría Freire en el prólogo. Hay diferentes rumbos de un proceso de cambio. Siempre son proyectos posibles. Y por consiguiente, la concienciación no solo es conocimiento o reconocimiento. No es nada más el conocimiento o el reconocimiento de algo, sino opción. Tenemos que tener opciones, tomar decisión y compromiso. Son tres palabras claves: opción, decisión y compromiso, para poder generar esos cambios. De aquí que la conciencia política sea una forma de todos nosotros de visualizar, preocuparse y actuar en el mundo, que es guiada por una comprensión de la equidad, la justicia y una conciencia del poder y de la inequidad en las relaciones y valores en los sistemas sociales, políticos y económicos.
Entonces, en función de estas visualizaciones es lo que construimos esa aspiración a donde queremos llegar para poder definir las estrategias que vayan reduciendo las brechas entre ese ideal, esa visualización que todos tenemos, y digo que estamos buscando, y la realidad en la que estamos viviendo. Y eso lo hacen hasta los niños. Los niños se imaginan una mejor escuela y entonces tienen que dibujarla, tienen que escribir de cómo les gustaría, cómo se vería, a qué olería, cómo se sentirían ellos, qué colorido tendría, etcétera. Y luego contrastan su visión con lo que tienen y entonces van definiendo poco a poco qué acciones a emprender para lograr que ese sueño de escuela que tienen plasmado en un dibujo se haga realidad. Esto es la conciencia política. Este es un primer paso. Si no visualizamos, no hay hacia dónde llegar. Si no visualizamos el país que queremos, no hay hacia dónde caminar. Entonces todos tenemos que visualizar nuestro vecindario, nuestra comunidad, nuestro barrio, para que contribuya a ser ese país que queremos. La visualización de ese país está en los escritos de Andrés Manuel López Obrador. Podemos coincidir o no coincidir con él, pero hay algo ya ahí a partir del cual podemos partir y enriquecer o complementar, pero tenemos que aterrizarlo a nuestro barrio, a nuestra colonia, a nuestra comunidad. Entonces, la conciencia política ayuda a desentrañar dudas personales también, en la medida en que vamos visualizando eso que queremos. En esa medida vamos tomando conciencia, por eso se habla de concienciación, para desentrañar esas cosas que nosotros hemos adoptado a través de toda nuestra historia, por generaciones, que nos han hecho subordinados y nos han discriminado, y permite de alguna forma reconocer el poder individual y el poder individual y poder vincularse a otros para enfrentar problemas comunes. Al darnos cuenta de que tenemos un sueño y de que ese sueño, al compararlo con la realidad, hay muchas brechas, muchos escalones para poderlo alcanzar, pues nos damos cuenta de todo esto que nosotros hemos sido sujetos de subordinación y discriminación y que tenemos que de alguna forma ir rompiendo con todo. Ese es el proceso de concienciación. Esto implica para nosotros que estamos generando estos procesos con otros varios elementos básicos a conocer. O sea, ¿cómo funcionan los sistemas políticos y económicos? ¿Cómo funciona nuestro sistema político actual? ¿Es como lo visualizamos? ¿Es esa visión que tenemos o hay que transformarla, no? El sentido de la historia es muy importante. Somos seres históricos y construimos historia. No somos sujetos de la historia u objetos de la historia, sino somos constructores de historia y de los eventos actuales y los del porvenir. Esto nos da un papel protagónico, no pasivo, sino activo. También necesitamos tener un lente para analizar por qué y cómo operan los desbalances de poder, para poder ir disminuyendo esas brechas que hacen que solamente unos cuantos tengan poder y muchos no lo tengamos, y por eso no se tomen en cuenta nuestras observaciones, nuestras críticas y nuestras circunstancias de vida. Ese lente para analizar es lo que estas herramientas nos están dando. Es un proceso que va de lo interno a lo externo y van a ir viendo ustedes cómo podemos ir hasta las causas profundas para poder generar estrategias que nos lleven al cambio deseado. Y también otro elemento básico es esa preocupación acerca de cómo estos factores van destruyendo nuestro potencial humano y la dignidad. En la medida en que dejemos de analizar nuestra situación, de vivir procesos de concienciación, vamos perdiendo nuestro potencial humano y nuestra dignidad. Entonces dejamos de alguna forma, como diría Paulo Freire, nos vamos cosificando, dejamos de ser personas para irnos cosificando y nos van cosificando. Entonces nos usan
ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto otro. No dejemos que esto suceda. Estos son procesos de concienciación. Y finalmente, un sentido de los derechos. Si no tenemos un sentido de los derechos, seguimos hablando de los problemas o necesidades, pues nunca vamos a entender lo que es un derecho, responsabilidades y solidaridad con los otros grupos que no lo tienen, los grupos excluidos. En este sentido vemos que la conciencia política es una herramienta, es una herramienta y un objetivo de la incidencia por la justicia social. Como objetivo, el desarrollo de la conciencia política provee las bases para una participación ciudadana sostenible e informada, elementos necesarios para que los intereses del poder se transparenten. Si no hay conciencia política y seguimos únicamente actuando por mandato, sin tomar conciencia de lo que se nos está pidiendo y sin ser parte de esas decisiones, pues no va a haber cambio, ¿eh? Se siguen reproduciendo las mismas estructuras y los mismos esquemas y los mismos comportamientos que nos chocan. Y como herramienta, finalmente, la conciencia política es lo que motiva el análisis crítico, a las preguntas de por qué y para qué, de las dinámicas del poder en muchos niveles. Entonces, una vez que entendemos lo que es la conciencia política y los procesos de concienciación, ya podemos nosotros avanzar a ir generando, entendiendo por qué es importante una educación transformadora de este tipo y por qué son útiles estas herramientas y estos ejercicios. Son ejercicios que nos permiten reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestro sentido de existencia y sobre todo lo colectivo para poder generar los cambios deseados. No sé si tú quieres agregar algo. Pues es cierto, doctora, todo lo que tú amablemente nos estás informando, diciendo, enseñando. A mí me gustaría saber, compañeros y compañeras, si dentro de todo esto que la doctora nos está vertiendo, ya existe en ustedes un proyecto, un programa, una acción. Sí necesitamos que nos lo hagan partícipe, que nos lo comenten, porque sobre esa base de esa experiencia suya se va a enriquecer más lo que de alguna forma la doctora nos viene enseñando. Acuérdense que no hay mejor aprendizaje que el que nos da la acción misma. Esperamos de verdad que nos transmitan y nos compartan sus experiencias.